Buenos días. Vamos entonces, siguiendo el programa previsto, a la primera sesión de hoy sábado, que me corresponde a mí mismo y que lleva por título Arabidad e Hispanidad. Arabidad e Hispanidad. ¿Por qué en el contexto en el que estamos ha parecido oportuno incorporar el asunto de la arabidad y de la hispanidad? Ayer, en lo que ya se habló y se discutió, pues algunos suponían, bueno, una perspectiva de ver las cosas es que que hispanidad e iberofonía, según qué se entienda por hispanidad, puede ser hasta redundante con respecto a iberofonía, y sin duda lo es. Máxime cuando ya ayer en la presentación yo dije que desde nuestra perspectiva hispanidad va vinculado fundamentalmente a la lengua española. Como veremos ahora, los primeros usos de hispanidad, del rótulo hispanidad en sentido moderno, 1910, de la mano de Unamuno, pues Unamuno se refiere a la hispanidad también como sinónimo de lo que tiene que ver con Hispania. O sea, incorpora ahí también a la lengua portuguesa y a todo lo que se quiera vincular a la hispanidad. ¿Frente a qué? ¿Por qué Unamuno en el año 10 empieza a hablar de estas cosas? Como veremos ahora. Frente a la argentinidad y frente a la latinidad, que son ideas que están creciendo fundamentalmente en esos años. Y entonces, como quiera que en nuestros días buena parte del repunte de la hispanidad va vinculado por parte de autores, organizaciones, etcétera, a una vinculación de la hispanidad más que con la lengua, con asuntos de tipo ideológico religioso, incluso pretendiendo restaurar algunos pues un imperio pretérito o reivindicar la hispanidad pues con la Cruz de Borgoña y con cosas así, pues conviene entonces incorporar, pues si nos ponemos en el territorio no lingüístico, sino fundamentalmente religioso, conviene incorporar a la arabidad, para recordar que no es una magnitud despreciable en este proceso y que permite marcar los límites de lo que puede suponer una reivindicación de la hispanidad en determinadas perspectivas. El término hispanidad, en español clásico, pero que había caído en desuso ya en el siglo XIX, según los diccionarios, tenía que ver con el acento, con el modo de hablar de los que hablaban español. Entonces, ese es un uso que se había perdido y que cuando se recupera el uso de hispanidad, que era un término olvidado que estaba en el diccionario de la lengua, pero que no se utilizaba, es decir, que si ustedes buscan en prensa en el siglo XIX no van a encontrar el término hispanidad, por ejemplo, quien lo recupera es Unamuno, como dije, en 1910. ¿En qué contexto? Y además en un artículo que publica en el diario La Nación de Buenos Aires. ¿En qué contexto? Pues, como pueden entender, lo que marcó un punto de quiebra fue 1898, el triunfo de todas las intrigas urdidas por los Estados Unidos de Washington para hacerse con Cuba y con Filipinas. Es decir, lo que se llamó el desastre del 98 y cosas así, que es una terminología pues que vale, que en el contexto tiene su sentido, pero que en realidad es la transformación del imperio generador, que no podía ser de otra manera, es decir,
España hoy, como nación europea, no tiene ningún territorio extracomunitario en el entorno americano, como sí lo tienen pues, imperios depredadores como Francia o Inglaterra, que ya no está en la Unión Europea, etcétera, etcétera. Lo normal es que en el ortograma imperial hispánico lo que se produce es una generación de naciones a imagen y semejanza de la metrópoli y con procesos de distanciación que son pues dolorosos, contradictorios, etcétera. Por ejemplo, cuando en Cuba, a partir del 98, se crean en Cuba pues el centro gallego o el centro asturiano, es después de la independencia y en buena medida por reacción a la hegemonía yanqui en aquellos sitios, cambiando costumbres y de manera que todavía en la Cuba revolucionaria de hoy pues siguen midiendo los líquidos en galones y son aficionados al béisbol. Es decir, que es las penetraciones culturales yanquis que les han metido. Y en los hoteles, como saben, pues en lugar de decir recepción, lo llaman carpeta, con un anglicismo entretenido. Bien, entonces, en el contexto, el 98 supone un rearme, digamos, de los enemigos de España, que se dan cuenta que España ha perdido, o sea, se ha disuelto ya el imperio, absolutamente, y entonces en el año siguiente se producen por lo menos 3 hechos interesantes. El primero es que Emilia Pardo Bazán acuña el rótulo Leyenda Negra. Evidentemente se puede rastrear que la leyenda negra tiene tradición secular, es decir, escritos, opiniones, o lo que fuera, que tienden a denigrar la historia de España, la leyenda negra antiespañola, pero cuando se acuña ese rótulo fue Emilia Pardo Bazán en París, en una conferencia que dio allí, y donde también ella ya menciona pues que el denunciar la existencia de una leyenda negra no quiere decir que haya que incorporar una leyenda dorada o una leyenda rosada, etcétera, etcétera. Quiere decir que Emilia Pardo Bazán está al cabo de la calle de estos asuntos en ese momento. Otro hecho que sucede ese año es en el Senado de Italia, pues un senador propone que el Senado de Italia exija al gobierno argentino que el italiano sea segunda lengua nacional de Argentina. ¿Por qué? Porque el número de italianos en ese momento en Argentina se equilibraba mucho o incluso más que los españoles, y ya 10 años antes habían conseguido los italianos en Argentina que la educación de los italianos la hicieran italianos, en italiano y explicando historia de Italia. Es decir, eran como colonias italianas en Argentina, porque no querían recibir la historia de Argentina escrita por españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es un hecho interesante. Y ese mismo año se acuña también el rótulo Idioma Nacional de la Argentina, este rótulo. Idioma Nacional de los Argentinos. Todo esto que les voy a hablar tiene todos sus correspondientes en páginas del Proyecto de Filosofía en Español y ahí lo pueden ver. Entonces, Idioma Nacional de los Argentinos en francés se acuña en 1899, por el que hace el prólogo a un francés, que es un tal Abeja, el que publica el libro en 1900, y que se llama Idioma Nacional de los Argentinos. Este señor es un teólogo francés, en algunas biografías apresuradas en la Vulgopedia y por ahí le dicen que era médico,
porque en algún sitio vieron que ponía doctor, pero era doctor en teología. O sea, este era un misionero francés que lo mandan los franceses a la Argentina y que hacia el año 90, y que en el año, creo que es en el 1897, pues ya ha colgado los hábitos, y en el año siguiente pues ha matrimoniado con rica criolla hispana, y el Lucien Abeille pues ya se ha pasado a llamar Luciano, Y entonces este señor publica un libro que se llama Idioma Nacional de los Argentinos, que lo publica obviamente en París, y en el cual aquí lo que defiende es, bueno, lo tienen aquí en la presentación. Bueno, el que le hace el prólogo, Michel Breal, dice: la pretendida pureza de un idioma, lejos de ser un título de honor para la inteligencia de un pueblo, constituiría, por el contrario, una prueba de insensibilidad e indiferencia. Pretender reducir el argentino al español no sería sino querer borrar los caracteres y rasgos que le dan todo su precio. Es decir, aquí, desde Francia y desde el francés, lo que quieren es romper la unidad de la lengua española en Argentina, hablando del idioma nacional de los argentinos. Bueno, esto es el inicio de una línea que se va a seguir durante varios años, y que uno de esos momentos es la potenciación del lunfardo como el castellano adaptado a Argentina, por suerte, el mismo año que este Abeille pues, propaga estas doctrinas, como veremos ahora mismo, hubo una respuesta en Argentina muy importante. Sí que les digo ahora, esto lo pueden mirar con calma, aquí tienen todos los textos, los prólogos y tal, esto es simplemente para sugerirles lecturas. Esta es la entrada, el ingenuo de... Américo Castro, en el año 27, que es otra fecha que va a ser en esta historia que vamos a contar clave también, como 1900 o 1898-99, el Américo Castro en el 27 vuelve, el libro de Abeille, Unamuno en 1903 lo critica, dice además un libro que pretende hacer el idioma nacional de los argentinos, escrito por un francés que no sabe ni castellano, etc. Las teorías de ese libro son totalmente ridículas, muy propias de ese momento, pero incorporando elementos raciales, de las razas, de celtas, de indoeuropeos, es decir, todo el batiburrillo, pero vamos, que está detrás de todos estos procesos. Entonces, es decir, que ya en el año 3, Unamuno, Altamira, Julio Cejador critican ese libro. Pero en el año 27, Américo Castro vuelve sobre el asunto y dice: el ridículo libro de Abeille, que no ha vuelto a editarse más. No, el libro de Abeille fue recuperado por los gobiernos kirchneristas en Argentina en 2005. Y además con unos matices muy interesantes, y es que decir, hoy día el idioma nacional de los argentinos no tiene que ser el argentino, sino que tiene que ser el latinoamericano. Es decir, una fragmentación de la unidad del idioma hecha desde Argentina por parte, pues, de académicos, de profesores y tal, todos, pues, a sueldo de K, del peronismo kirchnerista hoy de capa caída. Y eso en 2005, ahí tienen los detalles, no vamos a perder más tiempo en esto. ¿Quién fue quien desde Argentina respondió en serio al libro de Abeille? Pues fue este señor, Ernesto Quesada Medina. Ernesto Quesada Medina,
el mismo año, 1900, publica pues, un libro, que a ver, que aquí está, 1900, un libro de 157 páginas que se llama El problema del idioma nacional, que tienen el texto entero disponible en Filosofía en Español. Este Ernesto Quesada era diplomático, su padre había sido diplomático, su padre fue embajador de Argentina en Madrid, él estuvo en Madrid, eran un par de personajes que tenían pues una identificación notable con España, etcétera, bueno, al punto de que, a ver si encuentro aquí rápidamente como anécdota, como sí, mire, aquí está. Cuando el padre de Ernesto Quesada, Vicente Quesada, era embajador en España, cuando murió, lo que dejó fue la serie de hermosos tapices flamencos, o sea, entre los bienes que tenía, fue adquirida por mí del agente encargado procedentes de la Catedral del Burgo de Osma, a la cual habían sido donados a principios del siglo XVI por el emperador Carlos V, de modo que yo soy el tercer propietario de aquellos. O sea, estuvo de embajador, se compró todos unos tapices de la Catedral de Burgos de Osma y estaban en Buenos Aires. Luego le costaba un riñón mantenerlos y estuvieron buscando que se los donaran a la universidad, bueno, todas estas cosas. De hecho, curiosamente, Ernesto Quesada, que tuvo luego grandes enfrentamientos internos en la Argentina de aquellos años, la Universidad de Buenos Aires no quiso aceptar la biblioteca de su padre y la suya, y entonces lo que hizo Ernesto Quesada fue donársela a Prusia. Se la donó a Prusia, y entonces es el embrión de lo que luego fue el Instituto, bueno, lo que es el Instituto Iberoamericano de Berlín. El actual Instituto Iberoamericano de Berlín se organiza en el año 27 con la donación de esta colección de libros que se juntan a otra serie de fondos, por ejemplo, otro fondo de unos 20.000 libros que en la época de Plutarco Elías Calles, el presidente anticlerical de México, había encontrado a otro germano que le contrató para montar una biblioteca mexicana en Alemania, y entonces el gobierno de México recomendó a las instituciones públicas mexicanas que aquellos libros duplicados pues, los mandaran a esa biblioteca nueva. Bueno, entonces aquello había sido... y de esas mezclas surgió el Instituto Iberoamericano de Berlín, que en realidad se llamó Iberoamericano, aunque Quesada no quería que se llamase así. De hecho, él... a ver, el instituto... textos... Él quiere llamarlo latinoamericano, no americano. Ojo, aquí el latinoamericano no tiene esa mancha afrancesada, que es archisabida, es decir, hoy también parece que es un delito decir latinoamericano, y lo es cuando se dice con sentido. Pero si se mira la bibliografía, muchos usos de latinoamericano no tiene ninguna animadversión contra España y no está bajo la órbita francesa, etcétera, etcétera. De hecho, curiosamente, Quesada, cuando hace la donación, él quería llamarlo Instituto Latinoamericano. Con más habilidad, los ideólogos germanos lo llaman Iberoamericano, y en la revista Iberoamerikanisches Archiv, que se venía publicando desde 3 o 4 años antes y que se incorpora a esa nueva institución, Quesada, que se había casado con una alemana, que además fue la que introdujo en Argentina a Spengler, y que estaban retirados en Suiza, escribió este artículo, le mantuvieron el rótulo que él puso,
y aunque en el pie, o sea, el edificio que le dieron inicialmente a ese instituto fue este que ven ahí, que esto eran ni más ni menos que las caballerizas palatinas. ¿Podrías ampliar un poco, que sería mejor la letra? Pues no creo que se pueda. Espera a ver. Sí, mira, un poco se puede ampliar. Pero, ven. Vale, algo se ve. Gracias. Entonces, esta era la sede inicial del instituto, que eran bueno, este edificio se había construido en 1905, algo así, era poco antes de las caballerizas. Claro, el último emperador a estas alturas ya de Alemania ya estaba en el exilio, se murió 15 años después, y entonces esto lo dedicaron al asunto. Bueno, hoy día, el Instituto Iberoamericano, para que vean la dialéctica de las cosas, aquí en la entrada sobrequesada están aquí estas cosas, pues curiosamente se inaugura el Día de la Raza. Claro, fíjense, estamos hablando de la celebración del 12 de octubre del 29, Día de la Raza, celebrado anualmente en Berlín. En realidad, el instituto, esa es la fecha en la que se constituye, pero el primer día que se celebra de la raza es en el 30, no es en el 29. Es decir, solo que luego el que fue Otto Boelich, que fue el director que era exministro del Estado prusiano, este fue director de este instituto hasta que los soviéticos tomaron Berlín y tuvo el buen gusto de suicidarse junto con su mujer, pues a la vez que Adolfo y que otros cuantos jerarcas del régimen. Pero no todo el tiempo estuvo dirigiendo el instituto, porque hubo unos años que el Führer le encomendó la tarea de ser el embajador de Alemania en España. Y entonces, pero eso ya es después del... Es decir, que aquí estamos hablando de los 30, en la época de la República Española. Curiosamente, cuando triunfa la República, o cuando se constituye la República en España, el primer embajador que está en Berlín, pues es... a ver, ¿cómo estamos aquí? Es Luis Araquistain, y Luis Araquistain el 12 de octubre se celebra, pero él procura no estar en aquella celebración. Pero curioso, y aquí es el Día de la Raza, claro, y ahí raza no tiene el sentido, en esta celebración, o sí, el sentido racista, sino el sentido del Día de la Raza que se había instaurado en el ámbito de la hispanidad, pues a raíz de las conmemoraciones del primer centenario de las Cortes de Cádiz en 1912, a propuesta de Columbia, un periodista de Oviedo, que él propuso hacer había propuesto hacer feriado el 12 de octubre y que se llamase Día de Colón. ¿Por qué? Porque ese pobre Columbia, que había puesto como seudónimo Columbia, pues había vivido en Cuba y no se daba cuenta de que el Día de Colón era una burda maniobra de los Estados Unidos de Washington de neutralizar la presencia de España en connivencia con la población italiana para favorecer la llamada colonmanía, centrar el descubrimiento en la figura de Colón, que no es necesario decir que se murió sin saber que había llegado a América. Lo último que calculó es que era el paraíso terrenal donde habían llegado, pensaba que estaba ahí por las Indias. Y entonces los Estados Unidos empezaron a celebrar el Día de Colón y se celebró el cuarto centenario, el Día de Colón, y entonces este hombre, Columbia, propuso que tenía que haber un día feriado que fuera el 12 de octubre por el descubrimiento y hacer Día de Colón, pero García San Pedro, el ministro de Instrucción Pública de entonces, asumiendo aquel proyecto, ya lo llamaron Día de la Raza, porque eran conscientes de que no tenía sentido. Y entonces ese sentido de raza es el que se mantiene, es el que
se hace feriado por primera vez en Argentina, el Día de la Raza, luego al año siguiente en España, en el 17, y entonces en los años 20 se está celebrando y a los alemanes del Instituto Iberoamericano les parece lo más normal celebrar el Día de la Raza esos días. Bueno, perfecto. Entonces, y aquí tienen textos hermosos de cuando viene de embajador a España y todos esos vínculos, etcétera, etcétera, pero que esto verán cómo encaja luego con cosas que vamos a ver ahora. Bien, vamos a seguir con la entrada hispanidad en los rótulos. Yo esta página la empecé a hacer hace un montón de años, en el año no me acuerdo cuándo fue, cuando fueron estos vídeos, que no me acuerdo de cuándo son, la verdad. Espera a ver. Joder, espera a ver. Curioso de los sitios web fraudulentos es que no parecen fraudulentos. 2004. O sea, estos vídeos son unas conferencias que yo di en 2004 en un curso de verano en Santo Domingo hace 20 años. Las mantenemos aquí, pero, digamos, son arqueología. Yo entonces sabía unas cuantas cosas, hoy sé más. Y entonces no, vamos a ver, no se dicen falsedades, pero sí cosas incompletas. Es decir, que no se fíen de esas cosas, tienen su fecha, son del año 2004. Bueno, entonces, cuando Unamuno en el año 10 acuña hispanidad, es en el contexto de la americanidad, de la argentinidad, y él dice, yo otras veces he usado españolidad e hispanidad. Y lo dice ahí, y luego en alguna recopilación de ensayos de Unamuno se mantiene ese uso, pero en realidad prácticamente desde el año 10 hasta el año 27, el único que utiliza, rastreando en prensa, el uso del término hispanidad es Eugenio García Nielfa, que es un periodista de Córdoba, y donde hispanidad lo va asociando a Gibraltar, cuya hispanidad es indudable, la figura de Santa Teresa y la hispanidad del ambiente espiritual y material en el año 15, aquí está hablando de la hispanidad de los calpenses, también Gibraltar, claro, porque dice que la hispanidad es los toros, poder animales, hombres y toros. Entonces, los anglos no quieren que se hagan esas cosas y entonces es en ese contexto, ¿no? Bueno, y aquí sigue hablando de la hispanidad. Claro, es interesante aquí la hispanidad de los mudéjares de Melilla, y aquí, por lo que veremos luego con la aravidad, no es ingenuidad que este señor sea de Córdoba, porque veremos la contaminación que va a haber ahí luego con el asunto de la aravidad. Y así son los usos, que prácticamente solo es este García Nielfa el que mantiene el término de hispanidad en el contexto de la guerra de Marruecos, etcétera, etcétera. En esta página dice, Habib Estéfano habría utilizado hispanidad en el 25. Eso volveremos después, eso es mentira. Ya se lo digo, habría, eso en su momento, cuando yo hice esto, no tenía argumentos para invalidar esta afirmación, hoy los tengo. Es decir, que esto es una reconstrucción que hace Gil Torres en el año 41. Pero vamos a... Cuando sí se empieza a hablar de hispanidad en la prensa más abundantemente es a raíz de la hazaña del Plus Ultra en el 26. Ahí se está hablando de la hispanidad, la exaltada hispanidad, ya saben, cuando pues el hidroavión en el que iba pues el comandante Ramón Franco, hermano del caudillo, Julio Ruiz de Alda y el mecánico Pablo Rada, pues logran hacer la hazaña de ir desde Palos hasta Buenos Aires, que por cierto, el Plus Ultra, ese avión, hoy día está en Luján, que es
según algunos argentinos, kilómetro cero de la argentinidad, y al lado, y Luján, que es donde está la catedral y donde está Nuestra Señora de Luján, que es la patrona de Argentina, una vez que los argentinos se apropiaron de la Virgen de Luján, porque en su momento era patrona pues, de todo el Río de la Plata, y entonces los de Uruguay tuvieron que buscarse otra patrona, porque en el proceso en el cual las vírgenes van adaptando su patronazgo a la situación política de cada momento. Por ejemplo, la patrona de La Rioja, pues hoy día es patrona de la Comunidad Autónoma de La Rioja, pero eso desde que existe Comunidad Autónoma de La Rioja, porque antes esa Virgen atendía a una circunscripción eclesiástica y no político-civil, pero la Iglesia es hábil y se va adaptando a la nueva realidad, digamos, geopolítica institucional. Y entonces no es tontería que en Luján esté la Virgen de Luján y esté el plus ultra, y el kilómetro cero de la argentinidad, según monumento que hay allí puesto. Bueno, entonces, y curiosamente, quienes empiezan a hablar de hispanidad son elementos fundamentalmente, digamos, liberales, progresistas, no vinculados en absoluto a elementos religiosos. Por ejemplo, Avelino Gutiérrez, que era un médico importante en Buenos Aires, aunque nacido en Santander, España, por cierto, el primer doctor honoris causa de la Universidad Española en Madrid, por las donaciones que hizo al proyectada ciudad universitaria, o es Luis Araquistain, que entonces pues, estaba cercano al Partido Socialista, luego se salió, luego volvió, y así, Dionisio Pérez, etcétera. Ahí están hablando de hispanidad con distintos sentidos, ahí tienen ejemplos abundantes. Por ejemplo, Dionisio Pérez, en un artículo en el 27, ahí veis esta flor dedicada que lleva el nombre de Eugenia de Guzmán, simbolizando la hispanidad en su traje andaluz, cruzando a caballo la agreste serranía, tal, bueno, usos muy variados que no hay por qué entrar. En el mismo año 27, y esto es interesante, Unamuno, que ve que el rótulo hispanidad se está utilizando a troche y moche, publica otro artículo que se llama Hispanidad, que lo publica también en Buenos Aires, en el cual él reivindica que fue el que se inventó el rótulo hispanidad en el año 10, y dice, en el contexto en el que estamos, digo hispanidad y no españolidad para tenerme al viejo concepto histórico-geográfico de Hispania, que abarca toda la península ibérica. Digo hispanidad y no españolidad para incluir a todos los linajes, a todas las razas espirituales a las que han hecho el alma terrena, terrosa, y quiero decir con hispanidad una categoría histórica, por lo tanto espiritual, que ha hecho en unidad el alma, un territorio, sus contrastes, pues bien. Es curioso que ese artículo lo traducen al francés 11 años después, y lo traduce precisamente Roberto Ricard, claro, lo traduce en el año 38, en plena Guerra Civil Española, que Roberto Ricard es el que escribe una obra importante que es La conquista espiritual de México, pero que también algunos atribuyen la Vulgopedia. Esto, si lo miran en la página de Ricard, que está hecha, en la Vulgopedia dicen que Ricard se inventa el concepto de conquista espiritual, cuando conquista espiritual es un rótulo que se utiliza desde el siglo XVI por parte de los misioneros que están siendo compañeros del imperio en el proceso de cristianización e hispanización pues, de medio mundo. Bien, y llegamos entonces a lo que hemos denominado la apropiación católica de la hispanidad, que la hace en el año 27 Zacarías de Vizcarra. Zacarías de Vizcarra aquí tuvo una lucidez impresionante, es decir, Zacarías de Vizcarra era un sacerdote vasco, pero que tuvo la peculiaridad de estudiar
en la Universidad de Comillas, en Santander, en la primera promoción. La Universidad de Comillas de Santander, 1892 es cuando empieza a funcionar esa universidad, es decir, el cuarto centenario, financiada por el Marqués de Comillas, impulsada por un jesuita, bajo la dirección de jesuitas, pero no era de los jesuitas, porque el Marqués de Comillas no se fiaba y consiguió que la segunda universidad, ¿cómo se llama? Pontificia del universo mundo fuera la de Comillas, después de la Gregoriana de Roma, consiguió que León XIII y del gobierno español firmar un convenio de manera que Comillas en Santander y aquella universidad dependía directamente de Roma. Los jesuitas la gestionaban, pero no podían hacer proselitismo. Y además, como hubo un conflicto con el resto de los arcebispados españoles, que todos tenían sus seminarios, y aquel seminario, que luego fue Universidad Pontificia, molestaba, porque en Santander había su seminario ya, pues tuvieron que redefinirlo como que era un seminario para pobres y sobre todo pensando en Hispanoamérica, en traer, y de hecho la Universidad de Comillas luego se convirtió años después, en los años 40, en el lugar de entrada de los legionarios de Cristo en España, por ejemplo, y años más tarde, pues cuando ya se cambió el régimen de las universidades, y sobre todo pues la universidad llamada de Comillas se comenzó a trasladar a Madrid, y en el año 68 ya abandonaron Santander, le quitaron el D y se llama hoy Universidad Comillas de Madrid, que ya no es pontificia, sino que depende de los soldados jesuitas. Entonces, entonces, Vizcarra, que había estudiado allí, en ese contexto, el compromiso que había llegado el Marqués de Comillas y la Universidad Pontificia era que, como los que estudiaban allí eran alumnos que habían sido robados a otras diócesis, tenían el compromiso durante 2 años, cuando terminaran, de servir gratuitamente en sus diócesis. Así lo hizo Vizcarra, que era vascohablante, etcétera, etcétera, y que luego, hacia el año 18-20, ya se fue a Argentina, de capellán de una familia de allí, y entonces en Argentina estuvo todo el tiempo, y ahí es en Argentina donde en el año 29 publica un artículo donde, aunque él dice: hace años que vengo usando en mis escritos la palabra hispanidad, lo dice en el 29, bueno, yo me he preocupado de buscar en la revista Criterio, que es donde se supone que lo habría utilizado, etcétera, y no lo he visto utilizado antes. Es decir, esto es como lo de Unamuno, que para querer coger solera, ¿no?, con el uso del asunto. Pero sí que lo que hace Vizcarra es decir, Día de la Raza ya tiene un sentido negativo, con todo el avance, pues, del racismo, etcétera, etcétera, en los años 20, y entonces hispanidad es un concepto que pertenece a la misma constelación que humanidad y que cristiandad, y entonces la hispanidad es la mezcla de la humanidad y de la cristiandad, y entendiendo también por humanidad no solo al conjunto biológico de los seres humanos, sino a determinadas pautas de formación y de ideologización o de situación ante la vida de quienes están cristianizados, católicos, etcétera, etcétera. Bien, Ramiro de Maeztu era embajador en Argentina en aquel momento, y Ramiro de Maeztu pilla el concepto de hispanidad inmediatamente, y de hecho, cuando en plena República Española se organiza el Grupo Acción Española, Ramiro de Maeztu propone que su revista, en lugar de llamarse Acción Española, con un calco de la Acción Francesa, pues se llame Hispanidad. Aquellos nobles del momento no lo encuentran oportuno, pero lo que sí que hizo Ramiro de Maeztu fue empezar a publicar su famoso libro Defensa de la Hispanidad en sucesivos capítulos de la revista Acción Española, que luego ya apareció en forma de libro,
y que alcanzó además un protagonismo especial el 12 de octubre del año 34, ya había salido la primera edición del libro, pero el 12 de octubre del año 34 se celebraba el Congreso Eucarístico en Buenos Aires y entonces el arzobispo Gomá, que todavía no era cardenal, lo harían cardenal en diciembre de ese año, en buena medida por el éxito del Congreso Católico de Buenos Aires, que ese es un momento de la historia de Argentina fundamental, es decir, que comuniones a la vez en Buenos Aires de más de 100.000 personas, de jóvenes, es decir, que digamos, ahí sí que Vizcarra, que estuvo influyendo, que fue el que organizó en buena medida el Congreso del 34, pues Vizcarra consiguieron volcar o dar un peso importantísimo a la perspectiva católica en la Argentina, frente a otras posiciones. Y entonces, Gomá hizo su discurso en el Teatro Colón de Buenos Aires ante el presidente, hablando de lo que luego, a partir de la segunda edición de La defensa de la hispanidad de Ramiro de Maeztu, se llama Apología de la Hispanidad. Ese texto, Apología de la Hispanidad, es el rótulo que pusieron en las ediciones españolas, desde entonces, al apéndice que se sumó a aquel texto, pero en la edición de las actas del Congreso Católico, pues no se llamaba así, hay variantes. Esto, el que tenga interés y busca aquí, pues puede ver las variantes de la primera edición de 100.000 ejemplares que se hizo de ese discurso en el mismo 34 en Buenos Aires, luego las variantes con respecto a cómo se publicó en diciembre de ese año ya en la segunda edición de Maeztu, bueno, cuestiones ya de crítica filológica mínima, pero que permite ver bien cómo se mueven estas cosas. Y entonces, ni que decir tiene, y ya abreviamos esto porque es bien sabido y lo pueden ver por aquí, para no perdernos de tiempo, Vizcarra se trasladó luego a España. Vizcarra fue obispo en España y fue el que reorganizó en España la acción católica. Y entonces, que influyó notablemente en el impulso que la hispanidad, que el rótulo de hispanidad tendrá después de la guerra. Aunque hay que tener presente que la primera celebración en España del Día de la Hispanidad, como tal, ya no de Día de la Raza, de Día de la Hispanidad, no se hizo de la mano de la Iglesia, sino que se hizo en la Real Academia de la Lengua, de la mano de Maeztu y de otros académicos. O sea, el 12 de octubre del 35 se celebró en la Academia de la Lengua el Día de la Hispanidad. La celebración del Día de la Hispanidad por antonomasia, digamos, en términos de propaganda nacional católica, pues es el 12 de octubre del 39, que se celebró en Zaragoza. Y entonces, donde ya, es decir, que la hispanidad, digamos, el peso de América y la reina de las Españas, que lo reclamaban los extremeños, con el reconocimiento a la reina de las Españas que se había hecho en el año 27 o algo así, de la Virgen de Guadalupe, pues los maños van a conseguir o van a bautizar como reina de la hispanidad y no ya de las Españas, que los extremeños hacían trampa al traducir las Españas por hispanidad, que el título estaba en latín, pero bueno, era así. Pero bueno, más razón tenían obviamente los extremeños con la Virgen de Guadalupe que con la Virgen del Pilar, que en todo caso la Virgen del Pilar es la Virgen que supone el símbolo de la cristianización de España, pero no de América. Y entonces, incluso lo de la evangelización de España, sí adoptamos el criterio de la cristiandad española, continuación de Roma, y no la vinculamos a la Reconquista, en cuyo caso habría que reivindicar a la Virgen de Covadonga, como es natural. Y entonces, desde nuestra perspectiva, que la Virgen del Pilar se supone que es una Virgen
que influye en la cristianización hasta que la Virgen de Covadonga asumió esa tarea, con otro montón de advocaciones de vírgenes a medida que la Reconquista fue sucediendo, porque, como es bien sabido, al talibanismo y al ¿cómo se llama? La iconoclastia maometana, el único modo de poder combatir con ella era, a medida que iba avanzando la Reconquista, ir encontrando vírgenes, de manera que aquellos hispanos, españoles, como lo quieran llamar, que estaban islamizados, pues encontraran una persona más cercana a la cual dedicar sus devociones. Entonces, desde ahí llegamos hasta el rocío y todo lo que les dé la gana. Y entonces, ese proceso, y entonces Guadalupe sí que sería el símbolo de América, como lo es en México, etcétera, etcétera. Aunque la Virgen de Covadonga y la Virgen de Guadalupe están por todo Hispanoamérica, la Virgen del Pilar mucho menos. Aunque sí que tuvieron visión los maños en hacer trampa al cambiar la fecha en el siglo XVII de la fiesta del Pilar y ponerla el 12 de octubre. Es decir, no es cierto que el descubrimiento de América se produjese el día del Pilar. Es decir, el día del Pilar se cambió la celebración de esa fecha al 12 de octubre, que no es lo mismo. Pero vamos, pues, otra mentira histórica, pero que ¿qué más da? Es decir, que eso es, que primero lo haga, pues se hace con el negocio del asunto. Bien, bueno, pues entonces dejamos esto aquí y nos vamos con la aravidad rápidamente. El concepto de aravidad es, como ayer se dijo, pues es otro rótulo, idea, término, en formato subjetivo esencial, que en español se alcanza con el sufijo hipostático daz. Esto ya se mencionó, ahí tienen, Bueno lo analiza con detalle en las páginas 104-110 del mito de la felicidad, al ver ese formato. Y entonces quien acuña el concepto de aravidad es Rodolfo Gil Torres. Rodolfo Gil Torres es un señor de Córdoba que era hijo de Gil Fernández, que Gil Fernández estuvo a punto de cantar misa estudiando en el seminario de San Pelayo de Córdoba, en la época en la que estaba allí el cardenal González, pero luego tuvo dudas de fe rapidísimas de Gil Fernández, de Gil Fernández, que este fue el que Gil Fernández se empapó de romanticismo cordobés, digamos, y yo les recomiendo de Gil Fernández su novela o su texto que se llama El delirio, casi leyenda, casi historia, que fue lo que le hizo abandonar el seminario y que está escrito en forma de folletín en el Diario de Córdoba cuando este señor tenía 17 años. Léanselo para que vean el fracaso de la pedagogía moderna. O sea, hoy ninguna persona de 17 años sería capaz de escribir eso con la educación actual y con los problemas vitales que este hombre tenía en ese momento. Claro, probablemente pues embebido en un entorno de huríes. No, es que él lo menciona así, o sea, no es que me lo inventé yo. Bueno, pues por ahí lo tiene. Después, quiero decir, Gil Fernández es un autor muy olvidado, pero para conocer bien el asunto, pues quiere decir que este es autor
con 16 años de la conferencia en honor de la Inmaculada Concepción en el Círculo Católico de Obreros de Córdoba en el 89 y cosas así. O sea, él tenía 17 años. Un tío muy precoz que abandona eso y que luego se pone a hacer... Bueno, este fue luego diputado, fue un personaje, él escribió un montón de libros, muchas versiones de texto, versiones de poesías musulmanas al español, etc. Y su hijo, pues, bebió de ahí, Gil Torres. Gil Torres, muy rápidamente, en el año 27, acuña el apellido Benumella. Benumella, o sea, no hay Benumeyas anteriores. Ben Umeyya es hijo de los omeyas. Claro, en español sí que existe Benjumea, la versión Benjumea, y que además, curiosamente, en el año 41, uno de los principales Benjumeas, a la vez que el mismo año que acuña Aravidad, Gil Torres, que ya firma Gil Benumella, es cuando un Benjumea, heredero de una rica familia andaluza, organizan la empresa Abengoa, que, como saben, fue una de las multinacionales de la energía, etcétera, hasta su quiebra hace un par de años, o su reconstrucción por ahí, etcétera, etcétera. O sea, Benjumea sí que era un apellido utilizado, pero Benumella no hay precedentes, y se lo inventa Gil Torres aquí cuando, citando en un artículo que se llama El misticismo de los patriotas orientales de Asia, cita a una frase de Gandhi, cita una frase del turco Ahmed Riza Bey y Gandhi, el apóstol indio, quizás el hombre más grande del siglo actual, y luego se hace una autocita. Esto él lo firma con seudónimo, aquí firma Benomar. Y entonces Benomar se inventa una cita que es: Cristo, mestizo de árabe y hebreo, ha sido tan olvidado y no escuchado como los demás orientales sus paisanos. Dice por último Omar Benumella. O sea, aquí es la primera vez que aparece Benumella, es una cita falsa, una autocita que hace Gil Torres firmando como Benomar. Luego empezará... Claro, esto, Gil Torres, entonces, en el año 27 acuña, pero ya desde el año 25 este hombre es uno de los campeones de la reconstrucción del concepto de Reconquista. O sea, desde muy pronto Gil Torres escribe desde una perspectiva islámica y proislámica, que en principio no tiene enemiga contra los judíos, pero que fundamentalmente después del ascenso de Adolfo al poder y terminada la Guerra Española, pues sí que aparecerá ese antisemitismo, antijudaísmo, asociando, como es natural, pues el sionismo al capitalismo explotador, etcétera, etcétera. Entonces, Gil Benumella, que es como él firma después, este señor, algunas fuentes dicen que islamizaba en privado, no se puede saber, pero sí que él se casó en el año 31 con una hermana de Julián Grimau, que luego se había de convertir en famoso militante comunista fusilado por el régimen cuando Carrillo le envió al interior sabiendo que lo mandaban al matadero, y entonces su hijo, o sea, hay Rodolfo Gil Fernández, Rodolfo Gil Torres y hay Rodolfo Gil Grimau. Rodolfo Gil Grimau, que fue sucesor de su padre, que dirigió los centros españoles en Tetuán, en el Cairo, etcétera, que fue de los fundadores del Instituto Cervantes, este sí que reconoce que practica un islam íntimo, donde, como son seres superiores, pues no tienen por qué
unirse a las prácticas del vulgo mahometano 5 veces al día, porque ellos están más elevados y tienen contacto directo con Alá. Pues nada, esto que se lo hagan ver, pero así es. Y el nieto, bisnieto, hijo de estos, pues actualmente es profesor en la Universidad Complutense y es uno de los principales ideólogos denunciando la islamofobia desde posiciones que se pueden imaginar. Es decir, es una continuidad. Bien, ahora, lo curioso e interesante, y ya vamos terminando, es que en el año 28 publica el libro Ni Oriente ni Occidente, y donde aquí, bueno, en 2 palabras, aquí, bueno, y luego acuña en el año 28 Marruecos andaluz, el rótulo Marruecos andaluz lo acuña él dentro de su programa ejercitado de andalucismo marroquí en un libro que se llama Marruecos andaluz, que ya lo acuña en el 28. Ahora, ¿dónde lo acuña? Pues en la revista de Tropas Coloniales, dice, en la revista de Tropas Coloniales empieza a hablar de esto. Ojo, la revista de Tropas Coloniales se publicaba en Ceuta y la dirigió el comandante Francisco Franco. Y luego todos estos textos están publicados, es decir, el libro que publica Hispanidad y Arabidad, que publica Rodolfo Gil Benumella, con su apellido. Gil Benumella se inventa que él es descendiente de moriscos granadinos, que en realidad eso no se compadece con su biografía. Es decir, la mujer de Gil Fernández les abandonó cuando tenía 2 años el niño y creció con su abuela hasta los 18 años, pero luego reconstruyes la madre ausente con una sucesión directa de los moriscos, y en lugar de en Córdoba, que era más conocido, pues es Granada el lugar. Bueno, pues Gil Benumella lo que sostiene es que la conquista de América no es cosa española, sino que es cosa de la arabidad. ¿Por qué? Porque la arabidad empieza en Líbano, la arabidad empieza en época preislámica, y que ese impulso, que el descubrimiento de América es cosa de andaluces, de Andalucía, claro, estas cosas que está haciendo este hombre cuando está escribiendo de estas cosas en el 25, en el 26, en el 27, no olviden que en el año 24 Blas Infante se convierte al Islam, y el blasinfantilismo ha llegado al punto pues que hoy es el patrono, el padre de la patria andaluza y cosas así, Es decir, que interesante. Entonces, lo que sí conviene recordar es que toda esta campaña, y aquí lo van a ver, y vamos terminando porque si no, a ver, termino en 5 minutos, ya les ha quedado esto, pero, por ejemplo, vamos a leer solo este párrafo, que es de un artículo del 42, dice, porque esto es en el 41, cuando empieza con esto, o sea, el primer uso que hace Gil Benumella es Japón y el Islam, árabes y japoneses, y entonces aquí habla de Egipto, metrópoli de la arabidad. Y luego dice, en el 42, en un artículo que publica en África, en la revista África, nacen y crecen de Gibraltar a Suez generaciones jóvenes inclinadas hacia los libros y abiertas al impulso del deporte. Juventudes que viven ya como todos los grupos humanos de su edad y su época, animados por el sano contacto y ejemplar modelo de lo alemán arquetipo, y lo español hermano admirado. Deporte, alemán arquetipo en el 42, pues recuerden la revista Signal y toda la exaltación de los atletas desnudos haciendo deporte, menos en la versión de Signal española, donde tapaban a los atletas desnudos, que en las otras 20 ediciones de Signal, que era la revista que hacía el ejército alemán de propaganda durante la Segunda Guerra, funcionaba. Y entonces dice aquí,
animados por el sano contacto y ejemplar modelo de lo alemán arquetipo y lo español hermano admirado, buscan en su propia tradición fuerzas nacionales y raciales para resistir a la presión extraña y a la asfixia moral impuesta por el colonismo que sobre ellos pesa, y encuentran un poder de conservación en la idea de la arabidad, palabra amplia que encierra lengua, cultura, raza, espíritu y ancho sitio en la historia. Por no ser esta idea de arabidad, tal. Bueno, bueno, hay por ahí algún texto en el cual da gracias Gil Benumella al régimen del general Franco por armonizar la arabidad con la hispanidad. Esto está publicado por Ediciones de Cultura Hispánica, es decir, no son publicaciones marginales, y entonces termino en 2 minutos. Hoy nos puede parecer pintoresco todo este asunto, no lo era en su momento, y Rodolfo Gil Torres escribe muchísimos artículos. Claro, no olviden que en aquel momento, después del Tratado de Algeciras, una parte de Marruecos ha sido encomendada como protectorado a España por parte de los franceses, y entonces que la voluntad de civilizar, como escriben entonces, al protectorado español en Marruecos, parte por el respeto a su religión. ¿Pero por qué? Porque desde el punto de vista católico todavía se veía a los musulmanes como hermanos separados que podrían incorporarse. Es decir, no se habían enterado que hermanos musulmanes ya estaba funcionando en Egipto, etcétera, etcétera. Y de hecho, no hay que olvidar que todavía viviendo Franco, en el año 73, se celebró una ceremonia en la Catedral de Córdoba interreligiosa, donde permitieron que una serie de clérigos islamizados pues rezaran allí, y el nodo lo daba como una gran noticia de la armonía, tal. Claro, ha llovido mucho, han pasado muchas cosas. Entre otras, las alianzas coyunturales, por ejemplo, de Benumella, Alemania, el régimen, pero luego, pues no olviden, pues que quién organiza Hezbollah actual en su momento, es decir, todos esos vínculos, y cómo, digamos, y en la biografía y en estas cosas es fundamental cuando se crea el Estado de Israel, etcétera, cómo va variando todo. Y hoy día vivimos en un presente que no está muy alejado de lo de hace 80 años, en lo que está sucediendo, en las guerras que están sucediendo hoy día. ¿Qué sucede? Pues que la arabidad vinculada a la hispanidad que hace Benumella, solo he detectado que se esté celebrando hoy día, bueno, desde hace 10 o 15 años en Chile, se celebra el Día de la Arabidad en un colegio musulmán dentro de los... Y Gil Benumella, él lo que propone es que España lo que tendría que hacer era arabizarse, incrementar su carácter andaluz, y no solo eso, procurar de Toledo para abajo cambiar la arquitectura que se hace y hacerla con toques andaluces islámicos. Él se queja mucho, por ejemplo, de cómo han aprovechado ese potencial en Florida al hacer con aires andaluces o marroquíes Coral Gables, o Coral Gables, como se diga esto, que se había hecho por aquellos años como residencias de lujo, todas con el exotismo marroquí, digamos. Y entonces, yendo al asunto, claro, esto nos puede parecer hoy pues una broma. Bueno, un minuto y termino. Antes les había dicho, Gil Benumella dice que quien acuña el concepto de hispanidad es en el año 45, volvemos aquí, Aviv Estéfano. Aviv Estéfano, a ver.
aquí. Dice él, pero esto lo dice en el año 55 en este formato. El expresidente de la Academia Árabe de Damasco, Habib Stefano, se distinguió en el empeño identificador que en 1925 creó la palabra hispanidad como paralela a la de arabidad. Stefano fue delegado del Primo de Rivera, tal. Efectivamente, Habib Stefano fue delegado por Primo de Rivera de la Expo de Sevilla, fue un ideólogo maronita, no era musulmán, era libanés maronita y se exilió pues, cuando Lawrence de Arabia y todo aquello se tuvo que exiliar a Egipto, a España, estudió en Roma, en la Pontificia en Roma, y luego acabó siendo pues, un líder, un ideólogo por toda Hispanoamérica, fue profesor en la Escuela Militar de Buenos Aires, etc. Ahora, él no es cierto que en el año 25 acuñe el término hispanidad, ni siquiera lo utiliza, es decir, es Benumella a posteriori el que se lo atribuye para coger solera, para un uso de hispanidad anterior al proceso de Vizcarra, etcétera, etcétera. Bueno, en nuestros días, ante un descenso de la natalidad católica en los países de la hispanidad y un incremento de la natalidad pues, de madres islámicas, que no se quiere ver por muchos, pues estas cosas seguramente pueden adquirir mucho más protagonismo del que parezca. No hay que ser agoreros, pero curiosamente sí que el modelo de sociedad que plantearían desde esta perspectiva se parecería mucho a modelos que se corresponden con el antiguo régimen y que están propugnados por otros defensores de la hispanidad que no tienen en cuenta a la arabidad. Pues nada, dicho.